Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos en el Señor que se encuentren bien. Bueno, tenemos una semana más con estas reflexiones bíblicas y la vamos a aprovechar bien. Acá todo el mundo está buscando, todo el mundo evangélico, ¿no? Todo el mundo evangélico, todos aquellos que están buscando la palabra de Dios, están buscando gente que predique bien, gente que hable bien, gente que, en fin, se confían más de los que hablan bien, de los que no hablan tanto bien. Evidentemente no todos tenemos todas las instrucciones necesarias, no todos tenemos, digamos, el don de poder tener todas las palabras al alcance de la mente en el momento adecuado. Entonces, hay mucha gente que está buscando el hombre, ¿no es cierto? El hombre está buscando aquel que lo convenza. Es un gran error eso, ¿eh? Un gran error. El hombre o la mujer que lo convenza sobre la palabra de Dios, sobre esto, y no, yo no estoy tan seguro de lo que usted dice. Bueno, cuando ocurren estas cosas, lo mejor es ir a la Biblia y consultar a una persona. Vamos a consultar a una persona, aunque tengamos que retroceder en el tiempo. Hagamos de cuenta que tenemos el auto ese que retrocede en el tiempo. Vamos a buscar al apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre estas cuestiones. Bueno, nosotros lo tenemos escrito eso, ¿no? Lo tenemos en Corintio, 1 Corintio, en el capítulo 2, podemos ver una reflexión del apóstol Pablo que está, digamos que le está contando a una iglesia, le está escribiendo a una iglesia de Corinto, y le está recordando una cosa cuando él estuvo visitando esa iglesia, ¿no es cierto? O cuando él comenzó con la predicación de la palabra en la ciudad de Corinto. Y entonces en el capítulo 2 podemos consultarlo a Pablo, qué es lo que está diciendo en cuanto a este tema que estamos buscando de resolver hoy. Y dice así, capítulo 2, desde el versículo 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Quién está hablando acá? Acá está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Ahora, ¿quién era Saulo? Saulo era uno que había estudiado todo el Antiguo Testamento, era un teólogo que estudió bajo las enseñanzas de Gamaliel, que era un rabí. Estaba en una de las universidades de esa época, las universidades evidentemente estaban en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén había centros donde se estudiaba la Biblia. Imagínense que Gamaliel era un maestro del Antiguo Testamento y Pablo era de una secta, era fariseo. ¿Qué era una secta de los fariseos? Eran aquellos que cumplían a rajatabla la ley de Dios. Está hablando él, Pablo, ¿eh? Nadie puede decir que no sabía. Conocía el Antiguo Testamento así, ¿eh? Bueno, y está hablando él. Él dice que cuando él llegó a Corinto, anunciando la palabra de Dios, ¿por qué ahora anuncia la palabra de Dios? Porque se convirtió. ¿Se acuerdan cuando él iba camino a Damasco y iba para ir a buscar a los discípulos de Cristo, que les pegaba, los encarcelaba, los hacía blasfemar, los llevaba a la cárcel, porque él pensaba que los discípulos de Cristo estaban siguiendo un mentiroso, ¿no? Alguien que se había
que había dicho que era Dios, Jesús. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora, este hombre, Saulo, que después se convirtió a Cristo por la gracia de Dios, y el Señor le cambió el nombre, le metió otro nombre, Pablo. Pablo comenzó toda su tarea de evangelización después de varios años, porque él era un maestro, digamos, judío. Se convirtió, él conocía perfectamente lo que era el Antiguo Testamento, pero después el Señor lo mandó a su ciudad natal, a Tarso, muchos años. ¿Para qué? Porque él ahora tenía que aprender a vivir como un creyente. O sea, tenía que aprender a vivir con los gentiles en Tarso. ¿Por qué? Porque él siempre había vivido una vida ascética, totalmente apartado de todos aquellos que no eran hebreos. Pero el Señor los mandó a Tarso para aprender. Y ahora después, habiendo aprendido, entonces lo van a buscar a Tarso, lo llevan a Jerusalén y comienza su tarea evangelizadora, que lo podemos ver en todo el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿qué está diciendo? Acá está revelando algo Pablo. Nos está diciendo esa pregunta que habíamos hecho al inicio. Y él dice que cuando llegó ahí a esa iglesia, dice que no fue con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues él se había puesto en su corazón de no saber entre vosotros cosa alguna. Hoy se fue como un siervo, alguien que llega ahí y no se da a conocer y dice, guarda, acá tenemos a Pablo, mamá mía, ¿quién es Pablo? No, él se fue ahí humildemente y se propuso en no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso, el objetivo de él era Cristo justificado. Está hablando alguien que persiguió la iglesia, Bueno, y continúa acá. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Recuerden que él estaba enfermo, o tenía una dificultad en la vista, o alguna cosa de enfermedad tenía. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe, la vuestra fe, no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, cuando buscamos la palabra de Dios, ¿buscamos la palabra de Dios o buscamos la predicación o el hombre que la predica? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Estoy buscando la palabra de Dios o me encanta aquel que predica bien, que habla bien? ¿Qué estoy buscando yo? Si yo busco al que predica, no estoy buscando la palabra de Dios. Si yo estoy buscando la palabra de Dios me la puede dar cualquier persona que el Señor ha mandado a predicar. Porque si no, mi fe se basa en sabiduría humana. Mi fe no se tiene que basar en demostración humana, sino en demostración de poder y en demostración de potencia de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Cuando yo fui a predicar delante de usted, no fui diciendo, yo soy un teólogo. Yo fui ahí y tenía delante de mí a Cristo y Cristo crucificado. Y ahora, ¿de dónde sacó ese poder Pablo? Evidentemente del Espíritu Santo. Pero, fíjense en lo que dice en 2 Corintios, o sea, en la segunda carta a Corintios. Fíjense en que dice en el capítulo 2 Corintios, en el capítulo 12, y dice algo muy interesante.
Él estaba enfermo, evidentemente tenía alguna dificultad, que él la llama un aguijón en la carne. Y cuando él le pidió al Señor que lo cure, fíjense en que dice acá, el Señor le respondió así. Y me ha dicho el Señor a Pablo cuando le pidió que lo cure. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde está el poder de Dios? En nuestra debilidad. En nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. No en la elocuencia. Sí, hay personas que a mí también me gustan escucharlas cuando es que predican, porque tienen la palabra justa en el momento justo, dicen lo justo, saben cómo hablar, saben cómo interpretar, pero eso es, me estoy basando mi fe en el poder humano y no en el poder de Dios. El poder de Dios, ¿dónde está? En mi debilidad. ¿No es cierto? ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque él le pidió al Señor que lo cure ese aguijón en la carne que tenía, no sabemos si era la vista, si había quedado un poco ciego, no sabemos cuál es, pero sí sabemos que ese aguijón, cada vez que él se exaltaba, ese aguijón lo hacía volver en la realidad. Ese aguijón el Señor se lo dijo a Tenti, cuando vos te quieras enalzar, entonces el aguijón te va a hacer recordar que no te debes alzar, porque mi poder, dice el Señor, ¿dónde se perfecciona? Se perfecciona en tu debilidad. Y entonces, ¿qué es lo que no tienes que bastar a nosotros? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y fíjese lo que dice Pablo, ¿no? Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Dónde está el poder de Cristo? En mi debilidad, en tu debilidad. Cuando tú te quieres enalzar, que tú sabes algo de más, ahí el poder de Cristo se va. Cuando el poder de Cristo es en nosotros, se perfecciona en nuestras debilidades. Cuanto más débiles somos o nos hacemos, más potencia tenemos. Bueno, te invito a ponerlo en práctica. Y si tú nunca has sentido hablar de Cristo, o has sentido hablar de Cristo, pero de un Cristo crucificado, de un Cristo que está en las determinadas iglesias de distintas religiones, ¿no? Y está ahí crucificado, te digo, no es ese Cristo. Cristo es aquel que resucitó, no está en un crucifijo, no está crucificado. Cristo está en el cielo, glorificado. Está en el cielo y estamos esperando que Él retorne a buscar a su santa iglesia. Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvado. Hazte débil y tendrás el poder de Cristo. Gracias. Si te gusta este canal, toca la campanita para que te avise cuando hay otro video. Y si querés hacerme algún comentario, y si querés que oremos por vos, hacémelo saber en los comentarios. Y además, tomate un tiempito, meteme me gusta. Gracias, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.